Bienvenidos a otro episodio de A Cerebrito Quitao. Y el episodio de hoy es muy importante porque si nos sigues en Instagram, sabes que todos los martes abrimos nuestra cajita de preguntas. Y cada semana nos llegan decenas y decenas de mensajes de padres, de madres, de educadores y profesionales. Y algunas preguntas vemos que se repiten una y otra vez. Entonces se nos prendió el bombillo y dijimos, bueno, vamos a recopilar todas estas preguntas porque son preguntas muy importantes, son preguntas que generan miedo, son preguntas que muchas veces generan culpa, son preguntas que muchas veces las mismas familias hacen en privado porque sienten que nadie más las está viviendo o pueden sentirse incluso apenadas de hacer de manera pública. Así que decidimos hacer algo un poco diferente hoy. Vamos a responder las 10 preguntas que más recibimos para cerrar el mes. Y bueno, quién sabe, quizás una de ellas sea exactamente la pregunta que tú te has estado haciendo. Bienvenidos a Cerebrito Quitao. Este es un espacio donde hablamos de neuropsicología infantil, sobre crianza y desarrollo de una forma práctica, cercana y basada en la evidencia. Este podcast es para padres, cuidadores, educadores y profesionales que quieren entender mejor el cerebro de los niños y adolescentes. Y hoy vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que recibimos de nuestra comunidad. Porque muchas veces cuando una familia hace una pregunta, en realidad representa la preocupación colectiva de cientos de familias más. Bueno, vamos entonces ya a entrar en materia. La pregunta número 1 es, ¿estoy siendo demasiado estricto o estricta o demasiado flexible con mi hijo? Y esta es probablemente una de las preguntas más frecuentes de los padres modernos, de esta nueva generación, sobre todo la generación de millennials, ¿no? Porque crecimos con un modelo muy distinto de crianza y muchas veces no sabemos dónde está el equilibrio. Pero me gusta siempre llevarnos a lo que dice la ciencia. Y los estudios de la psicología, específicamente de la doctora Bondrind, y décadas de investigación posterior muestran que el estilo parental asociado con mejores resultados emocionales, con resultados sociales y académicos, el estilo autoritativo, no el autoritario, no el permisivo, pero el autoritativo. Es decir, este estilo se caracteriza donde hay mucho afecto, hay mucha conexión, pero también hay expectativas muy claras y consistentes. Y para mí esta es la clave de la crianza, la constancia en todo lo que hacemos. Porque los niños necesitan sentirse amados, pero también necesitan sentir que alguien está sosteniendo esa estructura para ellos y que no pueden hacer simplemente lo que ellos quieran sin límites. Ojo a eso. Pregunta número 2. ¿Es normal sentir que estoy agotada de ser mamá? Creo que esta pregunta es de las preguntas no solamente más frecuentes, sino también creo que de las que muchas mujeres, sobre todo que somos mamás, y me incluyo en esa lista, nos hacemos. ¿Por qué estoy tan agotada? Y es normal sentirme tan agotada. ¿Y qué significa eso en cuanto a mi maternidad, ¿no? Quiero empezar diciendo algo que quizás muchas personas necesitan escuchar. Y es que amar a tus hijos y sentirte agotada pueden coexistir. No son dos finales del espectro. Pueden cohabitar en una misma persona, no son mutuamente exclusivos. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Bueno, sabemos que hay una cantidad de investigación que habla sobre lo que llamamos el parental burnout, ya que es ese cansancio extremo y que se estima que es entre un 5 y un 20% de los padres que presentan este tipo de situación y de sentimiento, con síntomas significativos de agotamiento parental dependiendo del país y dependiendo de cuáles son sus factores de riesgo. Las madres, sobre todo, suelen asumir una carga mucho más invisible porque aparte del cuidado que llamamos hands-on, o sea, del cuidado del diario vivir, también están encargadas de la planificación, que si hay que llevar cierto proyecto para tal día, que si es el día de la hispanidad, que si tenemos que irnos disfrazados de esto o aquello, que si es el día de los moños de colores, que si hay que ir vestidos con nuestro deporte favorito, mil y mil cosas. Y obviamente queremos que nuestros hijos sean parte de todas ellas y que no se sientan excluidos, ¿no? También estamos encargados de la organización del horario en la mayoría de los casos. No digo que no hayan papitos por aquí presentes que también estén encargados o que hayan asumido ese rol, pero en la gran mayoría de los casos suelen ser las madres las que asumen esa carga. Organizar el horario, cuando hay ballet, cuando hay gimnasia, cuando hay danza, cuando hay fútbol, cuando hay básquet, cuando hay voleibol, cuando es el cumpleaños de Sofía, de Valentina, de Marisol, de Emma. Y muchas veces 3 cumpleaños el mismo día y todo esto presenta una carga adicional invisible.
para las mamás, ¿no? Y también están encargadas de la regulación emocional familiar. Es decir, si es un hijo, igual que todo esté fríamente calculado para que el niño no se pase de tiempo al dormir, para que se acueste a la hora que es, para que pueda dormir las horas que tiene que dormir, para que luego se levante de buen genio al día siguiente. Y estoy hablando por experiencia. Pero si son dos, creo que el trabajo es aún mayor, ¿no? Porque entonces no solamente es la regulación de un solo niño en el contexto de su familia, sino también la regulación de ese niño en el contexto de su hermano. Y luego esa mancuerna que hacen esos dos niños en el contexto de la familia, ¿no? Y eso es súper, súper importante, pero también es muy difícil de navegar. Entonces hay que cuidar también toda esta carga invisible que asumimos como mamás. Por ejemplo, es no solamente llevar al niño a la terapia, sino también es recordar la cita que tiene en la próxima semana, llenar los formularios, coordinar con el colegio, preparar la logística, pensar en todo al mismo tiempo. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, lo primero es pedir ayuda antes de colapsar y terminar en una sala de emergencia. Y son casos reales de personas que conozco que les ha pasado que por la carga mental y física terminan enfermándose y terminan en una sala de emergencia. Y ojo con esto, mamitas y papitos que me escuchan, porque nuestros hijos necesitan también unos padres que estén presentes, pero que también estén sanos, ¿no? Y no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Sanos, regulados, por lo menos en la gran mayoría de los casos, que podamos sentir que podamos llevar esa carga, pero que cuando no podemos llevarla, podamos pedir ayuda a nuestro sistema de apoyo que tengamos. Muchas veces eso es una persona, muchas veces eso es una red de apoyo de muchas mujeres, primas, hermanas, tías, amigas, que no nos dé pena poder alzar la mano y decir necesito ayuda. También es importante aprender como mamás, y me incluyo en esa lista, aprender a delegar. Porque muchas veces hemos crecido y esto lo hablo también a nivel personal, hemos crecido en unas culturas en donde se asume que cargar con todas estas tareas es parte de nuestra responsabilidad y que debemos además poderlo todo. Y si no lo podemos todo, entonces eso puede ser una señal de debilidad. Y creo que esto le manda un mensaje equívoco a nuestro cerebro, porque eso nos hace luego cargar con tareas que son muy pesadas para nosotros sin pedir ayuda y nos acelera el proceso hacia el colapso. Entonces, el aprender a delegar es entender que aunque yo lo pueda hacer y tenga todas las habilidades para hacerlo, puedo delegárselo a alguien más, sea a mi esposo, sea a una persona de mi entera confianza que me ayude, o sea que yo contrate el servicio de una persona para que me ayude a llevar esas tareas a realización. Y también es importante crear espacios donde no estemos en modo cuidado. Y yo sé que obviamente esto es muy bonito en la teoría y muchos de ustedes dirán, bueno, pero Pau, ¿y yo dónde saco el tiempo? O sea, ¿cómo hago? Y está bien y es válido, ¿no? Pero muchas veces eso nos llama a ser bastante estrategas y buscar la manera de planificar por adelantado, claramente, esos espacios donde nosotros podamos no estar cuidando a nuestros hijos, sino que podamos nosotros darnos ese espacio para nosotras, sea para un masaje, sea para hacernos las uñas, sea para hacernos el pelo, sea para ir a una clase de yoga o de pilates, sea para hacer un retiro espiritual, para lo que ustedes quieren usarlo. Inclusive si son 10, 15, 20 minutos al día que quieran hacerlo ejercicio. Ese tiempo para ustedes, yo no puedo enfatizarles lo importante que es para la salud mental de la mamá, que es igual de importante que el bienestar de los niños. Así que estar cansada no significa que estés fallando, significa que eres humana, pero ojo, debes cuidarte. Pregunta número 3. ¿Cómo sé si mi hijo tiene TDAH o simplemente es un niño activo? Y me da un poco de risa porque justo acabo de terminar una consulta de un paciente que viene a evaluación y esta fue una de las preguntas exactamente que se hizo la mamá. Esta pregunta aparece literalmente todas las semanas, o sea, es algo que desafortunadamente tiene una base tanto neurobiológica como ambiental, porque muchas veces puede estar exacerbada por factores del medio ambiente que pueden aumentar
digamos que la presentación clínica de los niños en cómo los vemos hiperactivos o impulsivos. Pero bueno, eso ya es metiéndonos un poco más clínico, pero creo que aproximadamente el 8 al 11% de los niños cumple criterio para TDAH, ¿no? Es lo que vemos obviamente como de la incidencia en la población, pero todos los niños pueden mostrar síntomas parecidos ocasionalmente, es decir, no todos los niños hiperactivos van a cumplir criterio de diagnóstico para el TDAH y no todos los niños inatentos van a cumplir criterio para TDAH, pero eso no quiere decir que no tengan síntomas y que esos síntomas no sean igual de debilitantes o muchas veces preocupantes para el padre de familia, ¿no? La diferencia siempre está en el impacto funcional, es decir, qué tanto le afecta a mi hijo en su diario vivir estos síntomas, qué tanto le afecta la inatención, qué tanto le afecta la impulsividad, qué tanto le afecta la hiperactividad, ¿no? Cómo interfiere. Y cuando hablamos de afectar, hablamos de la interferencia y de la cantidad de apoyo que necesita el niño para poder funcionar al mismo nivel que sus compañeros de la misma edad, ¿no? Un ejemplo real, un niño activo, por ejemplo, corre en el parque, habla mucho o habla, se distrae ocasionalmente, ¿no? El niño con TDAH olvida instrucciones todos los días, pierde materiales constantemente, tiene problemas académicos a raíz de estas dificultades, recibe observaciones frecuentes de múltiples adultos porque no sigue instrucciones o se le olvidan las instrucciones o porque es impulsivo o porque actúa muchas veces sin pensar. Entonces, ojo, no es solamente que esté la sintomatología, sino además de que cree una disfunción palpable, ¿no? Y no solamente en un solo ámbito, sino en diferentes ámbitos de su diario vivir, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer si eres un padre que está en esa situación? Pregúntate, ¿está ocurriendo en casa y en el colegio o solamente en un solo ámbito? ¿Lleva más de 6 meses los síntomas? Es decir, esto es lo que veo desde que el niño está pequeño, pero nunca lo mandó a evaluar o nunca lo han evaluado, o es algo relativamente nuevo, ¿no? ¿Está afectando su funcionamiento? Es decir, veo que tiene un impacto en sus notas académicas, veo que impacta, por ejemplo, su relación con los otros niños, la parte social, veo que impacta, por ejemplo, su lenguaje, o es solamente inatención y nada más, o hiperactividad y nada más. Así que quiero recordar y enfatizar que no se diagnostican síntomas, se diagnostican patrones, es decir, un conjunto de síntomas, no solamente uno aquí o allá esporádicamente, sino cuando ya vemos que hay un criterio de diagnóstico mucho más sólido, porque vemos un patrón de comportamiento o de sintomatología en el mismo niño. Pregunta número 4. ¿Cuándo las rabietas dejan de ser normales? Esta es una pregunta también excelente, porque aquí vamos a hablar sobre no solamente lo que dice la ciencia, sino también las señales de alerta, ¿no? En la mayoría de los niños de 2 y 5 años, las rabietas son normales, es decir, todavía su lóbulo frontal se está desarrollando, todavía esa torre de control no está completamente en control de esas habilidades porque su cerebro, en esta región frontal del cerebro, todavía no está 100% desarrollada. Y cuando decimos 100% desarrollada, hablamos de su nivel madurativo y de qué tan fuerte son estas conexiones de la red neuronal. Y a mí siempre me gusta hacer la analogía de cómo cuando estamos construyendo una casa y estamos tirando todo el cableado de la electricidad y tiramos el cableado, ese cableado viene protegido, digamos, por una goma para protegerlo, ¿no? Protegerlo del agua, protegerlo del calor, protegerlo de interacción entre otros cables. Muchas veces lo que vemos es que el lóbulo frontal se demora en que ese cableado neuronal esté desarrollando esa goma y esa goma a su vez pueda ayudar a que la comunicación entre ese cableado sea mucho más eficiente. Entonces, en un niño entre 2 y 5 años, esa goma todavía es suave, todavía pueden esos cables no hacer completa conexión. Y cuando no hay completa conexión, la eficiencia con la que un mensaje pasa de una célula cerebral a otra, pues va a ser mucho más reducida. Y eso puede causar que se demoren en comunicarse entre sí estas células, lo cual traduce, por ejemplo, a que el niño se demore en llevar a cabo una habilidad, una tarea. También esto puede interferir un poco en qué tanto el niño puede lograr autorregularse, ¿no? Porque este cableado del que hablamos internamente es como la base, como el cimiento de nuestro sistema autorregulatorio. Entonces, en un niño de 2 a 5 años, tener una rabieta es absolutamente normal. Todavía no están diseñados para autocontrolarse. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que no es solamente tener rabietas, sino que
se ha encontrado específicamente en las investigaciones que han llevado a cabo en la Universidad de Northwestern, que más que la rabieta es la intensidad, la duración y la frecuencia que la presencia de rabietas en sí. Es decir, con qué intensidad la viven, es decir, qué tanto se eleva esta desregulación, cuánto dura 5 minutos o dura 30 minutos, y qué tan frecuentemente pasa una vez a la semana, 2 veces a la semana, una vez al día o 13 veces al día, ¿no? Súper importante. Y para eso también es importante pensar en cuáles son las señales de alerta. En cuanto a las rabietas, más de 20 minutos. Rabietas que sean varias veces al día y donde además encontremos agresión frecuente. Es decir, un niño que en la mañana tuvo una rabieta porque no se quería bañar no es lo mismo a un niño que hace una rabieta después de cada transición o después de que se le dice no todo el día. No es lo mismo. Aparte, tampoco es lo mismo cuando ya vemos que además de la rabieta también hay una agresión frecuente, agresión a él mismo o agresión a compañeros. Y también vemos que una señal de alerta es que haya una dificultad extrema por recuperarse. Es decir, que aunque tú le des el espacio, aunque tú practiques la contención, aunque tú no trates en ese momento de tratar de buscar la lógica y de emplear la lógica a lo que está sucediendo, sino que le des el espacio para que el niño se autorregule, no logra autorregularse. Esa es una dificultad extrema para recuperarse, lo cual también debe alzar esa banderita roja. No es lo mismo, por ejemplo, que un niño llore porque no le compraron un juguete, a que un niño golpee, destruya objetos y tarde 1 hora en autorregularse. Esa es la diferencia. Recuerden siempre, intensidad, duración y frecuencia. Entonces, a los papás que nos escuchan, ¿qué recomendamos que hagan? Registren frecuencia, duración y detonantes. Es decir, ¿qué es lo que causa la rabieta? Porque muchas veces si hay un detonante identificado, entonces ya el tema es aprender a reaccionar al detonante y no necesariamente las rabietas como tal. Porque recuerden que no todas las rabietas son iguales. ¿Ok? Luego vamos a la pregunta número 5. Si mi hijo habla y hace contacto visual, todavía debería considerar una evaluación por Early Point. Ok. Esta es probablemente una de las preguntas que más escuchamos desde que incorporamos Early Point en nuestra práctica. ¿Qué nos dice la ciencia? Sabemos que algunos niños con diferencias en la comunicación social pueden desarrollar lenguaje, pueden hacer contacto visual y aún así presentar dificultades que no son fácilmente identificables, ¿no? Por eso, la edad promedio de diagnóstico del autismo sigue ocurriendo varios años después de que los padres notan las primeras preocupaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque un niño puede hablar mucho, puede saber letras y números, puede ser muy inteligente y aún así presentar dificultades en la reciprocidad social, en la flexibilidad, en la comprensión social. Entonces, ¿qué hay que hacer? Si existen dudas sobre el desarrollo social y la comunicación, buscar la información objetiva temprana como la que ofrece Early Point. Sigo pensando y sigo enfatizando que la detención temprana abre puertas y esperar rara vez genera más respuestas. Quiero aprovechar primero para definir lo que es Early Point para la audiencia que no esté muy familiarizada con nuestro sistema de evaluación o con las diferentes tecnologías que tenemos aprobadas dentro de NeuroKids. Pero Early Point es una innovadora herramienta médica que está aprobada por la FDA, que utiliza tecnologías de seguimiento ocular para ayudar a diagnosticar y para evaluar el trastorno del espectro autista en niños, con la última revisión de la data y de los baremos, que está clínicamente validada y autorizada para niños a partir de los 16 meses hasta los 95 meses, que es cerca de los 8 años de edad, 7 años y 11 meses. Es una evaluación objetiva porque proporciona datos medibles, eliminando parte de la subjetividad tradicional de las evaluaciones de comportamiento, ¿no? Entonces, al identificar estos marcadores de atención visual a una edad muy temprana, nos permite a nosotros como clínicos acelerar el proceso de diagnóstico y comenzar tratamientos personalizados mucho antes. Así que vamos a hacer algo diferente. Vamos a responder las 5 preguntas que más recibimos en el mes. Y quién sabe, quizás una de ellas sea exactamente la pregunta que tú te has estado haciendo. Entonces ahora, yo tengo algunas preguntas para nuestra audiencia. ¿Cuál de estas preguntas te has hecho alguna vez? ¿Cuál te gustaría que profundizáramos en algún espacio completo? ¿Hay alguna pregunta que te gustaría dejar para la próxima cajita de preguntas? Si es así, puedes dejarla en el comentario, sea en Instagram o sea por YouTube, que vamos a estar siempre monitoreando y pendiente de todas esas preguntas que tiene nuestra audiencia.
Si algo yo creo que hemos aprendido después de responder cientos de preguntas de familia, es que la mayoría de los padres comparten las mismas preocupaciones. Así que si te has hecho alguna de estas preguntas, quiero que recuerdes, no estás solo. No eres el único que se pregunta si lo está haciendo bien. Y muchas veces el simple hecho de hacer preguntas ya es una señal muy positiva de que estás intentando entender mejor a tu hijo cada día. Si te gustó este formato, síguenos en Instagram y participa en nuestra cajita de preguntas todos los martes. Y si alguna de estas preguntas resonó contigo, comparte este episodio con otra madre, padre, cuidador o profesional que pueda beneficiarse de esta conversación. Porque probablemente la pregunta que tú tienes también la tiene alguien más. Esto ha sido un episodio de A Cerebrito Quitao. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.